El manicomio infernal. Hola, Raptor. Te cuento esta historia de mi paso por la especialidad de psiquiatría. Era muy joven cuando tuve la oportunidad de hacer prácticas internas en el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce de Guayaquil, en Ecuador. Allí viví una experiencia tan escalofriante que posteriormente hizo que cambiara de profesión. El día que me tocaba ingresar a mi pasantía, me presenté muy puntual en la oficina de talento humano, donde verificaron mi identidad y me dieron un colgante que, más que una identificación, me pareció una escarapela para ingresar a la reunión de una secta oscura. Era una cartulina roja que tenía un símbolo semejante a una runa védica y que estaba sujeta a una cinta morada que colgaba en el cuello. Con ella me dieron, además, una severa indicación: debía portarlo siempre mientras estuviera en las instalaciones del hospital psiquiátrico. En la facultad, mis compañeros ya me habían advertido de la fama del hospital. Yo había revisado algo por internet y encontré desde leyendas que relataban la presencia de una especie de entidad paranormal que alteraba por completo el nivel del comportamiento de quienes allí eran tratados, hasta un artículo con la hipótesis de que en sus instalaciones habían recluido a un hombre eminente de la sociedad guayaquileña para declararlo incapaz mental y posteriormente dejarlo en el olvido como a un loco cualquiera. En mis primeros días vi lo evidente que era el abuso de los medicamentos, pues el personal solo buscaba ralentizar el cerebro de los pacientes para que no dieran molestias. Muchos permanecían en aislamiento, otros totalmente sedados, comportándose como zombies, y otros enfundados en sus seguras camisas de fuerza. Según unas historias clínicas que iba revisando, ninguno de los pacientes daba síntoma de estar mejorando de sus afecciones psicóticas, y la cantidad de medicamentos que se le administraba a cada uno era apabullante. Lo peor eran las guardias nocturnas. Para mí, era el momento más apropiado para estudiar las historias clínicas, pero de otro modo, la quietud de la noche era interrumpida por un desgarrador grito que retumbaba por todos los pasillos y generaba caos. Era un grito que se desplazaba como una ola entre las habitaciones y pabellones, tan macabro que aún los funcionarios, con los nervios más templados por los años de prolongado servicio, entraban en pánico, y varios de los recluidos en aislamientos debían ser atendidos de urgencia porque les daban violentas convulsiones que los dejaban al borde de la agonía. Algunos, en su desesperación, se rasguñaban la cara y se arrancaban el pelo. Un día, al entrar a la habitación que ocupaba un internado llamado Elías Kremer, me causó impresión que este paciente estuviera cobijado de pies a cabeza. Se notaba debajo de la manta su cuerpo tensionado, como esperando un golpe final. Lentamente apartó la manta y al verme se calmó un poco. Sin embargo, sus ojos todavía estaban desorbitados. Al saber que yo era la nueva practicante, entró en confianza y me confió un secreto. Se hurgó entre las partes íntimas y con timidez me mostró que él también tenía uno de los mismos colgantes del personal de servicio, y afirmó que eso lo liberaba de la afluencia de las fuerzas malignas que se desataban en el hospital en horas de la noche. Era una especie de mala energía que les afectaba por completo y les hacía doler la cabeza como si fuera a explotar, algo como una gran descarga de gritos, susurros y voces directos en tu mente. Me dijo que él era hijo único de Samuel Kremer, un ciudadano muy adinerado que había muerto repentinamente. Él sospechaba que sus tíos, los hermanos de su padre, seguramente lo habían asesinado, y en un intento de quedarse con su fortuna, lo habían recluido a él en el hospital con el argumento de que había perdido la razón por consumir drogas. Me contó que con el tiempo él había descubierto que sus tíos dejaron instalado un aparato que producía unas vibraciones de ondas que alteraban fuertemente a los demás internos, y que el colgante que usaba el personal guardaba en su interior un circuito que armaba una especie de coraza magnética alrededor de la persona que lo usaba y que neutralizaba los impulsos sónicos. Él pensaba que el objetivo de sus tíos era alterar a los pacientes para que de alguna forma provocaran un accidente en el que él debería resultar muerto.
Todo esto me lo contaba porque quería que le hiciera un favor. De alguna manera se las había arreglado para revisar todo el edificio en los últimos años de su permanencia allí en busca de ese aparato infernal. Y me imploró que no le cerrara con llave su puerta porque todavía le quedaba una de las bodegas por revisar, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo. Yo no sabía si creerle o no. Mi manual profesional me decía que era la típica historia de un loco y que debía cerrar la puerta muy bien después de que saliera de esa habitación. Pero también algo en mi interior me decía que Elías parecía una buena persona y quizás el hecho que revise ese lugar que le faltaba revisar lo iba a convencer de que no había tal conspiración. Decidí asumir el riesgo y al salir le dejé sin llave la puerta. Me fui de ese pabellón con la idea de desempolvar viejos archivos en la oficina de la administración. Esta vez buscando el expediente de Elías que no encontré por ningún lado, lo cual me pareció muy extraño. Busqué mi laptop para conectarme a internet, donde encontré historias brutales del hospital. Contaban sobre experimentos en el que se eliminaban lóbulos cerebrales de los pacientes que, luego de desahuciados, eran sacrificados en ritos satánicos por parte de médicos obsesionados por la grandeza. Era la madrugada y yo ya no aguantaba ni mi propia sombra. Mi cerebro estaba a punto de colapsar y mi crisis mental llegó a tal nivel de tener visiones de cirujanos corriendo por los pasillos con pedazos de cerebros en sus manos, seguidos por figuras en pijamas con las cabezas vendadas, los brazos extendidos hacia adelante y las manos teñidas de sangre. La que estaba a punto de enloquecer era yo. Eso no me podía estar pasando. Solo quería terminar mi internado y seguir mi camino para obtener mi título. Traté de serenarme y para ello me puse a examinar detenidamente el identificador que colgaba de mi cuello. Me lo quité para mirar más de cerca la runa, lo coloqué frente a una lámpara y la luz a través de él me dejó ver una figura de un chip. Froté la superficie con la uña y una porción del mismo quedó al descubierto. De inmediato me lo volví a colgar. Si la historia de Elías era cierta, debía tenerlo conmigo siempre para evitar los efectos de los ultrasonidos que, según el interno, inundaban el lugar por las noches. Salí de la oficina de la administración, pero al parecer algo no estaba funcionando bien. Los pacientes estaban fuera de sus habitaciones. Los observé un buen rato caminando por los pasillos con la mirada perdida, sacudiendo sus cuerpos en formas bruscas. Pensé, algo raro estaba a punto de dar inicio, y de un momento a otro, todos volvieron como autómatas a sus cuartos, en sus respectivos pabellones. Atrás mío sonó un grito. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo acabo de desactivar! Era Elías, que llevaba algo parecido a una tarjeta electrónica en sus manos. Llegó hasta mi lado con una alegría tierna en su rostro. Vi el artefacto que trataba de enseñarme poniéndolo muy cerca de mi cara. Parecía hecho de un plástico barato y su apariencia era la de un juguete viejo. Era sin duda su mente traicionándolo, y lo peor de todo era que yo me había sugestionado. Mis compañeros de guardia estaban ayudando a los pacientes a regresar a sus habitaciones. «Está bien, Elías. Felicitaciones por tu hallazgo. Te acompañaré a tu habitación», le dije en forma condescendiente. «Pero ahora tenemos otro problema», me dijo ansioso. «Las mentes de ellos están atrofiadas de tanto estar en contacto con la máquina, y a eso se deben sus extraños actos reflejos. En cualquier momento se van a desquiciar. Le aconsejo que se vaya en cuanto pueda, porque las consecuencias son impredecibles. Con ellos han practicado rituales de sangre, y su memoria reactiva puede pedir más sangre. Le ruego por favor que se vaya de aquí». «Lo haré, Elías. Saldré de aquí en cuanto antes», le dije para calmar su ansiedad. Él se quedó tranquilo. Parecía que había perdido el miedo, porque ya no se cubrió, como siempre, de pies a cabeza. Se despidió de mí, dándome las gracias por haberlo ayudado. Por suerte, a la mañana siguiente tenía la sesión de biblioteca en la universidad. Muy por la mañana, salí del hospital y me dirigí a mi encuentro con los libros. Aprovecharía también para investigar la runa de mi colgante, así que me lo llevé disimuladamente. Le pedí al bibliotecario un libro que tuviera información sobre runas védicas y le enseñé el colgante. Fue muy evidente su sorpresa al verlo, pero él, bondadosamente, me llevó hasta un anaquel donde estaban cubiertos por el polvo
varios libros. Abrí el que estaba más cerca de mis manos y me quedé leyendo un rato. De pronto apareció el bibliotecario con un libro abierto entre sus manos. Disculpa, estoy en un grupo esotérico y vi el colgante que me enseñaste. Lo importante no es la runa que lleva inscrita allí, sino el juego de colores que usa. Mira esto. En un dibujo del libro que me mostró estaba un colgante muy parecido al mío en cuanto a colores. Ahí te lo dejo para que lo revises. Eso tiene que ver con demonios. Ten cuidado. Gracias, solo lo ojearé un rato, le dije. El libro describía cómo limpiar lugares que han sido dejados a merced de fuerzas diabólicas. Los que se ocupaban de los rituales debían llevar esa protección colgante mientras hiciera el exorcismo, aunque para lograr mayor efectividad se requería que al menos uno del grupo lleve también una cruz de plata. Un frío me recorrió la piel de mis brazos, llevé la mano de mi pecho y cubrí con ella el crucifijo que colgaba de una cadena que me regaló mi padre cuando ingresé a la universidad. Todo el conjunto era de plata. Terminé la investigación sobre las conductas de masas, que había sido el motivo de mi visita a la biblioteca, y me dispuse a regresar al hospital. Al llegar, me sorprendió que la puerta de la garita principal estuviera abierta y sin el guardia que solía estar allí siempre. Entré y cerré la puerta tras de mí y me dirigí a donde podía encontrar a Elías. Mi corazón se heló al ver a los pacientes y a mis compañeros de trabajo despojados de sus colgantes, formado un cuadro de horror y sangre. Algo los había llevado a la muerte por su propia mano. Algunos se habían sacado los ojos y aún los sostenían en sus manos. Otros pendían de sábanas atadas al techo, con una mueca de dolor indescriptible y con la lengua pendiendo de sus bocas. Otros se habían eliminado dándose golpes contra las paredes tan fuertes que había masa encefálica chorreando por las paredes. Varios yacían mutilados en el piso, sosteniendo herramientas quirúrgicas en sus manos. Se podía deducir que unos habían masacrado a otros y luego se autoeliminaron. Todo esto era una escena patética llena de horror. Se habían torturado y luego habían optado por la muerte como fatal remedio para su locura. Los que estaban aislados habían estrellado la cabeza contra la reja de su puerta y seguían con las manos aferradas a los barrotes, con sus rostros irreconocibles, convertidos en una masa de sangre. Ya no era necesario el crucifijo de plata, ya todo lo que tenía que pasar había pasado. A Elías no lo encontré por ningún lado, helada por el frío que la muerte había dejado a su paso, y temblando de terror salí de allí convencida de que mi carrera de psiquiatra había terminado con ese baño de sangre. Afuera ya estaba la policía. No tuve que hacer muchas declaraciones en la investigación. Alguien movía los hilos para que el asunto se manejara de forma discreta y rápida. Varios días después, creí ver a Elías caminando por el malecón de la ciudad. Estaba elegantemente vestido. Le hice señas para atraer su mirada, pero se me perdió entre la gente. Estaba seguro de que me había visto, y eso me dejó una duda sobre todo lo que había pasado en el hospital, de su descubrimiento que no funcionó y de la masiva muerte de los pacientes. ¿Había tenido Elías algo que ver con ese macabro resultado? ¿Qué hizo que todos los enfermos estallaran en violencia los unos contra los otros? Decidí seguir con mi vida, tratando de olvidar la horrible experiencia de aquel día. Empecé a estudiar homeopatía y varios años después vi en las redes sociales las noticias de la muerte de los hermanos Samuel Kremer. Mi mente trabajó muy rápido. Si Elías no había muerto en el incidente del hospital psiquiátrico y había escapado, lo lógico era que buscaría vengarse de sus tíos. Decidí ir al funeral de estos acaudalados personajes para ver si encontraba a Elías allí, pero no lo vi por ningún lado. Eso fue un sábado. Y el lunes siguiente llegó un hermoso ramo de flores con un sobre voluminoso. Dentro había una carta. Si pude salir fue gracias a ti. Por eso, eres un cabo suelto que permitiré que siga suelto. Pero por favor, no me busques. Compréme la mayoría de las acciones de las empresas de mi padre con mi nueva identidad. Y he honrado su memoria ante ese par de sabandijas. Sé que te va a ir bien. Adiós. Nadie firmaba la carta y al revisar el sobre noté que había algo más en el fondo.
Era la identificación que usábamos en el hospital psiquiátrico. La piel de los brazos se me erizó. El colgante no era la cinta morada original. La identificación venía sujeta a una cadena de oro que tenía. Además, un crucifijo con incrustaciones de diamantes. Seguramente a eso se refería con que sabía que me iría bien. Te escribo de fuera de Ecuador, desde un sitio donde estoy segura. El pasado no me puede encontrar. Y lo hago porque a veces creo que hay que darles pelea a los demonios, pero a los de carne y hueso, aquellos que por la fortuna ajena son capaces de cometer atrocidades, no contra una persona, sino con todas las que se interpongan en su camino, sus parientes, un hospital entero o una nación entera. ¿Sabes? Aún conservo el chip del colgante, lo llevo junto a mi crucifijo de plata, el que me dio mi padre. Me recuerda que la única forma de vencer la oscuridad en estos tiempos es con la valentía y la búsqueda constante de la verdad. Y sí, el crucifijo con diamantes lo vendí. Esto es Raptor Pesadillas, tu canal de terror con historias que te helarán la piel. Recuerda que si tienes alguna historia o anécdota que nos quieras comentar, abajo en la descripción tienes un correo al cual comunicarte y enviarnos tu historia para que todos los suscriptores de este canal se enteren de tu vivencia terrorífica. Adiós. La katana poseída. Hola Raptor, te cuento esta historia que me sucedió años atrás. Fue cuando tú y Mike estuvieron en Japón y lo recuerdo porque los vi disfrazados en el McDonald's. Yo soy el tipo de traje negro y bolso crema que aparece en tu vídeo. Lo cierto es que lo que viví en esa época me enseñó lo que puede suceder cuando compras un objeto antiguo sin saber la historia en torno al mismo. Esa mañana en que los vi, me desperté pensando en que debía cambiar de actitud si quería conservar mi trabajo. Y es que se me estaba haciendo difícil aguantar día a día las humillaciones y maltratos de mi jefe en la empresa. Yo estaba en búsqueda de ascender y necesitaba convencerme de que debía aceptar con humildad ese tipo de trato de parte de mi superior para conquistar mis metas. Era domingo y debía aprovechar mi tiempo para buscar en las tiendas algo que el señor Takeo Hayashi, mi jefe, sintiera digno como regalo por su cumpleaños. Yo llevaba 8 años trabajando con él y era la primera vez que me invitaba a su fiesta. No te miento, la tarea tenía un alto grado de dificultad, porque según me habían contado, Hayashi todo lo menospreciaba y era capaz de demostrar su rechazo en el mismo momento de recibir algo que no era para nada de su agrado. Yo tuve la culpa por dar muestras evidentes de mis ansias de escalar posiciones. Eso fue, sin lugar a dudas, lo que hizo que me tomara a cargo, pues siempre que me maltrataba, su argumento era que debía templar mi carácter y demostrar capacidad de mando, con lealtad y obediencia. Sonaba inspirador, pero solo era el dulce fundamento de un círculo vicioso de reproches y desaprobaciones que llegaban hasta la humillación, y todo por un sueldo que no me garantizaba más que el nivel básico de vida. Me dirigí hasta Akihabara, donde se agolpaban las tiendas de anime en busca de un buen libro. Cuando pasé por la vereda de un almacén de antigüedades, me llamó la atención una katana muy bien conservada. Entré e hice que me la mostraran. La desenvainé. Su hoja parecía haber sido afilada apenas el día anterior, y el vendedor hizo la prueba de su filo con una hoja que lanzó al aire y que cortó de un solo roce. Pero ¿cuál era el truco? Pude percibir que quien me atendía estaba ansioso de venderla. Sin duda no iba nada bien el día para su negocio, y ya eran las 2 de la tarde. Le hice una oferta por la mitad del precio que me había indicado para ver qué me respondía. Y es que no tenía más dinero que para un libro. Trato hecho, me dijo. Necesito vender algo, y la verdad es que esta katana no le llama la atención a nadie, y eso que perteneció a un honorable samurái que fue ejecutado injustamente. Alguien me dijo alguna vez que el espíritu de venganza del dueño sigue vinculado a esta reliquia. Eso debería darle más valor, pero la realidad es que nadie ha preguntado por ella en meses. Ahora yo era el dueño de la katana.
La observé más detenidamente y pude ver que era una fabricación muy detallada. En la hoja se notaban las vetas que deja el calor al templar el acero Tamahane. Y la vaina, por sí sola, mostraba el trajín de los años que recorrió entre sangre y muerte. Estaba seguro que sería del agrado de mi jefe, y de pronto me pasó por la mente la idea de que, en alguno de esos días de locura, él mismo, bien perturbado, se haría el harakiri y me solucionaría la vida. Al llegar a casa llevé la espada a mi habitación para evitar que alguno de mis hijos la fuera a desenvainar y además, para más seguridad aún, la escondí debajo de la almohada de mi cama. Me recosté sobre ella y prendí el televisor. Justo estaban pasando una película de Akira Kurosawa que trataba de un samurái que debía matar a un señor feudal enemigo. Las escenas eran violentas. En medio del combate, el filo de las espadas partía en dos a los oponentes de uno y otro bando, y la sangre brotaba a chorros. Al final, sus compañeros lo traicionan y es ejecutado vilmente. En una de las tomas detuve la película porque la empuñadura de una de las katanas me pareció muy similar a la que acababa de comprar. Y después de verificarlo, entendí que la historia que el vendedor me había contado fue solo para que yo muestre más interés en la espada, que seguramente era una falsificación. Volví a dejar la katana debajo de mi almohada porque igual tenía un filo peligroso, y en medio de mi desilusión me quedé dormido. Enseguida empecé a soñar, y en mi sueño yo participaba en combates con katanas, pero lo raro era que la katana le daba órdenes a mi mano en lugar de ser mis manos las que lleven el control sobre la espada. Me pareció más raro aún que mis ojos se deleitaban con la sangre que goteaba del filo. En la hoja pude ver reflejado el rostro del señor Hayashi, con los ojos desorbitados antes de recibir un corte final en el cuello. La impresión fue tan fuerte que me desperté de sobresalto. Entonces empecé a oír susurros provenientes de la katana debajo de mi almohada. Hablaba de venganza, me decía que debía ser valiente y acabar de una vez por todas con las humillaciones y los maltratos de mi jefe. Pensé que aún estaba soñando y así de confundido me fui al baño porque sentía un ardor profundo en los ojos. Ya en el espejo, noté mi globo ocular salpicado de sangre y mi mano estaba tensa, como queriendo sujetar algo. Volví a la cama y ya no pude conciliar el sueño. La mirada desorbitada de mi jefe, antes de morir por el corte final de mi espada, me volvió a la mente como un dulce recuerdo y repentinamente se volvió a tensar mi mano. Me sentía bajo la influencia de algo muy poderoso que me estaba empujando a matar con la idea de ver la sangre resbalando por la hoja de mi katana. Eran las 2 de la mañana y no podía dormir. La cabeza me daba vueltas y en el silencio de la noche percibí unos gritos de algún alboroto callejero. De forma automática empuñé la espada debajo de mi almohada y salí de mi casa sin escuchar el reclamo de mi esposa. Corrí unos 4 bloques hasta donde se había producido el griterío. Eran 3 maleantes que, a punta de cuchillo, intentaban aprovecharse de una mujer. Sin darles tiempo a reaccionar, los despedacé a todos. La chica, que había entrado en shock, no dejaba de gritar. La mutilación fue brutal y no quedaron sino brazos, piernas y cabezas regadas en medio de un gran charco de sangre. Mi cabeza seguía dando vueltas. Enfundé la katana y en vista de que los vecinos venían a ver qué era lo que pasaba, me abrigué a la sombra de la oscuridad y volví a mi casa. Me tuve que quedar en el baño del piso inferior porque iba totalmente ensangrentado. Las manos, las ropas salpicadas con pedazos de piel, astilla de huesos y coágulos rojizos. Estuve más de media hora con el chorro de agua en la cabeza hasta sentir alivio. Limpié hasta el último rastro de violencia del baño y lavé mi ropa y subí a mi habitación en toalla.
Al amanecer del día siguiente, la ciudad estaba consternada por lo que reportaban los noticieros. Un justiciero había salvado a una mujer de ser agredida por 3 violadores, pero había dejado una escena de terror y sangre con los cuerpos de los agresores como si fueran reces en un camal municipal. La chica no había sufrido ningún solo daño y no podía describir al vengador anónimo porque estaba en shock. Solo atinó a decir que tenía una espada muy filosa. Ahora estaba convencido de lo que dijo el vendedor. Esa espada estaba tomada por un espíritu que clamaba sangre a gritos. Tenía la necesidad de saber más acerca del arma y no se me ocurrió otra cosa que ponerla otra vez debajo de mi almohada y acostarme sobre ella a esperar a que me hablara. Y sucedió. Esta vez no solo empecé a escuchar un susurro que venía desde el arma letal, sino que un espectro con forma difusa se materializó frente a mí, diciendo: estuve con mi dueño en muchas batallas. Mi sed de sangre es insaciable. La traición de los cobardes, mi producto de la envidia en sus corazones, hizo que lo acusaran de rebeldía. Dijeron que mi señor se había vendido al bando contrario. Eran todos contra él. Hundieron sus katanas en el cuerpo de mi inocente señor y derramaron su sangre noble. Ya no es posible resarcir su honor. Por eso busco venganza y para calmarme debo ser cubierta con la sangre de los culpables. Dicho esto, el espectro se disolvió en el aire y una parte de mi mente comenzó a considerar la idea de presentarme ante mi jefe y con el pretexto de regalarle la espada, desenvainarla y cobrarle con cada tajo las incontables humillaciones, burlas y desdichas que me había hecho pasar a lo largo de los últimos 8 años. Cada vez que pensaba en la muerte del señor Hayashi, la espada debajo de mi almohada vibraba y me invitaba a consumar esa muerte como venganza por tanta humillación. Y pasé al siguiente nivel. Me puse a descifrar cómo hacerlo sin dejar huellas, sin que haya evidencias, de tal manera que fuera considerado como un hecho casual del que yo quedara libre de toda sospecha. El resto del día me la pasé maquinando el plan. Sentí que mi carácter se fue volviendo hosco, irritable. Mi mente se tornó oscura y negros nubarrones cubrieron mi alma. O estaba perdiendo la razón, o de verdad, tanto maltrato e ira contenida estaban saliendo a flote y me empezaban a gobernar. Me estaban llevando a cruzar esa delgada frontera entre lo cuerdo y lo desquiciado. Una fuerza superior me motivaba a tomar la macabra decisión y empecé a prepararme para ejecutar mi sangriento plan. Protegido por las sombras de mi noche, abrí mi closet y saqué ropa oscura, un calentador, la chompa y mis zapatos de goma, todo negro, lo cual me permitiría actuar con sigilo. La decisión estaba tomada. Sería esa misma noche. Era muy fácil llegar hasta su vivienda. A pesar de que era un hombre acaudalado, Hayashi no tenía mayores seguridades. No eran necesarias en esa zona de Tokio. Además, si yo era sorprendido antes de lograr mi objetivo, la coartada era muy buena. Estaba en la casa de mi jefe, tratando de entregarle su regalo sorpresa de cumpleaños. Todo iba a pedir de boca. Mi cabeza había empezado a exaltarse y cuando crucé la reja de la entrada me percaté que afuera de la casa estaban parqueados una camioneta y un auto sin placas. Algo me puso en alerta, o estaban recibiendo una visita, lo cual me pareció raro un domingo a esas horas, o algo más extraño estaba pasando, así que me puse más atento y avancé despacio para ver que uno de los cristales de la puerta de acceso a mi casa estaba roto. Entré con cuidado, las luces estaban apagadas. Vi 2 tipos armados al pie de la escalera que llevaba a las habitaciones del segundo piso de la casa. No fueron problema para mi katana. Sendos tajos en sus cuellos los hicieron derrumbarse al piso de inmediato, sin hacer ruido alguno.
Escuché voces en el segundo piso y subí en silencio. Cuando llegué a la puerta de su habitación, vi a Hayashi, que estaba maniatado, y uno de los 3 hombres que lo sostenían estaban a punto de cortarle un dedo de la mano derecha. El que parecía estar al mando le decía: «Usted no se puede resistir a pagarnos la protección que le damos. Este dedo le confirmará que hablamos en serio». En ese momento tuve la visión global del peligro y mis manos se aferraban más fuerte a la katana. Mi cuerpo fue forzado a tomar una acción. Para ellos, la espada salió de las sombras y cortó en un solo movimiento la cabeza del agresor. Siguiendo su recorrido, cortó la mano armada del segundo mafioso y de regreso cercenó la cabeza del tercero. El de la mano cortada se arrastraba pidiendo piedad, a lo que para él era una sombra que lo atacaba. La katana hizo un viaje sangriento y separó la tercera cabeza de la noche. La habitación quedó sembrada de brazos y cabezas cortadas de un solo golpe, con chorros de sangre brotando que salpicaban en todas direcciones. El rostro del señor Hayashi, con una expresión que ya había visto en mis sueños, se reflejaba en la hoja de mi katana. A punto de un paro cardíaco, la impresión le impedía respirar a Hayashi y tuve que darle una fuerte bofetada para que reaccione. Había dejado la espada en el piso. Cuando regresé a verla, el espectro se alimentaba de la sangre que resbalaba por la reluciente hoja. Me volví hacia Hayashi y sentí compasión por ese hombre. Su corazón era tan duro, pero esa noche la maldad lo había doblegado con mucha facilidad. Logré estabilizarlo y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras lo desataba. Y luego pasó a sonreír. Era una mezcla de sentimientos. Era el momento de perdonar y librarme del peso del odio. Recogí la espada y sin limpiarla, envainé. Sentí que ya no me tensaba la mano. El señor Hayashi llamó a la policía, les contó lo que había pasado y cómo me había convertido en su salvador. Me llamó su ángel de la guarda y los agentes del orden me empezaron a interrogar acerca de mi habilidad con la katana. Enseguida me relacionaron con el suceso de la madrugada anterior. Igual, mi proceder fue calificado como un delito, pero los testimonios de las víctimas que ayudé atenuaron la pena a solo 1 mes de cárcel y 2 años de libertad condicional con servicio comunitario. Doné la katana al Museo de la Espada de Tokio, donde reposa con una inscripción que dice: «La espada que, en busca de venganza, terminó haciendo brillar la justicia, en memoria de Miyamoto Musashi, 1584-1645». Después de salir de prisión, me tomé una semana para meditar y empecé a sentir que haber vivido esa experiencia me había templado el carácter. Acepté el ofrecimiento del señor Hayashi de ir a la gerencia de la sucursal de la empresa en Osaka. En mis adentros lo hacía para alejarme de la posibilidad de volver a empuñar aquella katana. Lo más extraño de todo este asunto es que sigo saliendo por las noches a caminar por Osaka buscando injusticias que resolver. La habilidad quedó impregnada en mí y ahora me basta con una hermosa daga que compré de oportunidad en otra tienda de antigüedades y que llevo en mis recorridos nocturnos. Sé que no debí comprarla. Payasos de la Deep Web. Hola Raptor, quiero compartir con tus suscriptores mi historia en el mundo del humor, del bueno y del otro, el extremo. Creo que nos conocemos y eso me motiva a confiarte esto. Cuando me inicié en la vida de payaso, pensé que todo se limitaba a hacer reír a los demás. Fue tan fácil hacerme un lugar en mi localidad que me ponía la piel de gallina cuando me presentaban como el sensacional payaso de grandes y chicos, el divertido Nicolásín. En el concurso de payasos me preguntaron por qué había escogido esa profesión y yo contesté que había nacido en una familia muy numerosa en la que, con todos mis 6 hermanos, dormíamos en la misma cama. Ellos, empujándome por espacio, me decían: «Hazte payasito», y ante tanto ruego me volví payasote. Con ese chiste gané el concurso. De pronto todo se volvió un ir y venir de fiestas y show. Me iba tan bien que hasta pensé en casarme y tener una familia.
En realidad, ser payaso es muy fácil, porque todo es cuestión de ser zalamero con el que te contrata. Luego, vas creando situaciones absurdas en cada tontería. Lógicamente, solo debes hacerte el tonto. Esa era mi sencilla receta para divertir a la gente. Pero la sociedad evoluciona y lo que fue divertido antes, luego ya no entretiene. En un show frente a un alcalde, en mi desesperación por ver serio al público, recorría un chiste no muy apropiado. Y eso mandó mi carrera al tacho de la basura. En vista de que mis amigos ya no me contrataban, decidí ampliarme a través de algo que no conocía bien, pero me habían recomendado como lo máximo para conseguir clientes. Así que me inscribí en un curso de redes sociales en el Instituto de Marketing Digital Fénix, una academia bastante económica ubicada en un viejo edificio a las afueras de Córdoba, en Argentina. Uno de mis profesores, el más extraño, siempre tenía un comentario para mí. Al final de cada clase: che, tenés un montón de seguidores, no te llena la billetera, ¿viste? Facundo era un flaco sombrío que enseñaba muy bien, pero sus frases, siempre sus frases. Más vale un cliente que 100 me gusta, papurri, me dijo otro día. Vestía siempre de negro, su cabello alborotado era largo y ya no había espacio en su cuerpo para poner un tatuaje más. Lo genial de Facundo era que manejaba una Harley Davidson Panamérica. ¡Qué linda moto! Cierto día, después de su clásica frase: no te confundas, monstruo, los seguidores no te pagan el asado, me decidí a confrontarlo. Profe, la clase de hoy estuvo excelente, pero ¿por qué luego nos desanima con esas frases que dice? Monstruo, hay otra internet, tú estás dando vuelta en la superficie. Ahí no hay nada para tu talento, papurri. Debes ofrecer algo más suculento a gente más suculenta, dijo, golpeando el manubrio de su hermosa motocicleta. Era cierto. Mientras se alejaba me quedé pensando en que ya llevaba 3 meses alimentando mis redes y no había conseguido mucho. Había payasos que filmaban sus shows y tenían muchos seguidores, y yo, recién empezando, era un insignificante grano de arena en ese gran mercado del espectáculo. ¿Cuál era el mensaje del flaco Facundo? Esa impotencia me llevó a reflexionar sobre la necesidad de ser mucho más arrojado y salirme de la línea de confort, con propuestas que se acercaban más a la necesidad del público, algo fuera de lo común, con un tinte de aventura extrema, espectáculos que fueran más allá de la distracción y que se convirtieran en un show con mucha adrenalina. ¿Era eso lo que me quería decir mi extraño profesor con sus frases? Esa noche decidí publicar un anuncio novedoso: payaso lanza cuchillos, y enseguida me contestó un usuario diciéndome que él también le gustaba lanzar cuchillos, pero dijo que me contactaría por otro medio, más privado, para ofrecerme un contrato, y me envió mi primer código negro. No sabía qué era eso, pero sí sabía quién podía ayudarme a descifrarlo. A la mañana siguiente abordé al profe Facundo y le conté lo que había hecho y cómo había dado un resultado inmediato, aunque no entendía qué hacer con la serie de números y letras que me había dado para contactar al cliente. El flaco se sorprendió de inmediato y me llevó a su oficina. Sacó su laptop y tecleó algo en la pantalla que ponía Thor en la parte superior. Ingresó el código de mi cliente y luego de un instante apareció un avatar y una voz robotizada. Dijo: eres el payaso de los cuchillos. Hay un contrato de 6 horas de espectáculo por $2,000. Dame tu código para transferirte el dinero en USDT. En el ticket irá la dirección, la fecha y la hora de la presentación. Yo quedé asombrado, no por lo que había dicho el tipo en la pantalla, sino por lo que dijo Facundo a continuación. Ese tipo de espectáculo lo hago por $5,000. Este es el código para que envíes el dinero. Trato hecho, sabes negociar. Esa fue toda la conversación. Facundo me mostró cómo por su perfil confiable le habían transferido $5,000 en dinero digital por adelantado y me dio anotado en un papel los datos de dónde y cuándo debía dar el espectáculo. Esto, monstruo, esto es la Deep Web. Facundo me abrió una cuenta de dinero digital y me transfirió $4,000. No hubo bloqueos, pues el perfil de flaco tenía su prestigio.
No me quiso explicar a qué se debía su excelente récord en la internet profunda, pero sí me explicó que desde ahora sería mi agente y esos serían sus honorarios. Tomaría el 20% de los pagos que él me consiga y a mí me pareció un muy buen negocio. ¿Por qué te arriesgaste a perder el contrato subiendo el precio?, le pregunté a Facundo. Él me enseñó un mensaje en la extraña pantalla de su laptop y casi me desmayo. El espectáculo no lo daría yo. Solo me contrataban para ser el blanco ante expertos lanzadores de cuchillos. No te preocupes, el perfil es confiable. Mira, tiene 100% de calificación alta. No te pasará nada. Si dicen que son expertos, es que son expertos. ¿Y qué pasa si no voy? Ahí sí corremos peligro de muerte. No hay lugar donde puedas huir de un compromiso con Acero Templado, el tipo que nos contrató. Solo debía confiar. Pero en ese momento, lo que menos tenía era confianza. Estaba cagado de miedo y el trato era para el día siguiente en la noche. Debía prepararme para la presentación. Me acerqué al sitio a la hora acordada. Abrió la puerta de la gran mansión un tipo que se presentó como enviado por Acero Templado a recibirme. Era alto, atlético y tenía una cicatriz en la mejilla derecha. Imaginé que él había sido el blanco anterior y que ya no quería arriesgarse. Me condujo al interior de la casona, en cuyo hermoso patio estaban reunidas unas 60 personas. A juzgar por los carros estacionados que vi en el parqueadero, era gente de bastante poder económico. Llegué a una ostentosa oficina dominada por un exquisito escritorio, atrás del cual me esperaba seguramente Acero Templado, mi cliente. Era un tipo joven y cordial. Extendió un portafolio ante mí que se fue abriendo poco a poco mientras me decía: ¿Cómo estás, lanzador? Se han inscrito 5 participantes, así que si aprietas ese botón, llegarán a tu cuenta $25,000 más. Mi mente se nubló por un momento, pero debía portarme a la altura de la situación. Facundo me había asegurado que esa gente era experta lanzando cuchillos, así que, a pesar de que estaba acalambrado de miedo, sin demostrarlo en mi rostro, apreté el botón que me indicaba Acero Templado en el dispositivo dentro del maletín. «Excelente, prepara la rueda, vamos a empezar», le dijo a quien me había llevado hasta allí. «Y tú, lanzador, no te preocupes, esta gente es mucho mejor que yo, estarás bien». Me gustaba la seguridad de sus palabras, pero era yo el que estaría frente a 6 lanzadores de cuchillos. Se habían multiplicado las probabilidades de salir herido. Me llevó a una habitación contigua para que me prepare. En 30 minutos debería bajar. Contacté con Facundo para verificar la transferencia y el flaco me dijo que estaba más loco que él. «¡Sos un fenómeno!», exclamó al otro lado de la llamada. Pinté mi cara de alegría con una gran sonrisa roja y me vestí de todos los colores. Cuando bajé y salí al patio con mis grandes zapatos, todos me recibieron con vivas y aplausos. Fue entonces que noté que el público estaba cerrando apuestas. No quise saber cuáles eran las condiciones de esos microtratos entre los asistentes, pero pude escuchar a uno diciendo 10,000 a que sale vivo y a otros en cambio apostando en mi contra. El susto me retorció el estómago. Aún así, me acomodé de perfil delante del blanco. El primer lanzador se ubicó a 5 metros de mí. Me observó en silencio por unos segundos y luego solicitó a una de las asistentes que le vendara los ojos, y eso ya me puso al borde de un accidente diarreico. Mi corazón se aceleró y empecé a sudar frío. El lanzador tenía lista el arma en la mano. Una gota de sudor se precipitó por mi espalda y sentí cómo caía dentro de mi holgado pantalón, y el primer cuchillo voló por los aires hasta clavarse a unos 5 centímetros de mi nariz. Traté de moverme hacia atrás, pero recibí rechiflas y muchos abucheos. Al parecer, el público exigía que me quedara quieto. El segundo cuchillo se detuvo a 3 centímetros de mi frente y el tercero me arrebató la peluca al clavarse cerca de la nuca. No podía hacer movimientos bruscos con la cabeza. La tenía atrapada entre los filosos instrumentos. Los asistentes estallaron en aplausos y yo tuve que esperar a que retiraran los cuchillos.
Venía la segunda etapa de la competencia, la cual implicaba que me sujetaran con unas correas al blanco que luego accionarían para que gire como una ruleta de feria. Me dejaron en la famosa posición del dibujo de Leonardo da Vinci y delante de mí se ubicaron otros 2 tiradores. A la cuenta de 3, coreada por los asistentes, le dieron un empujón a la rueda. Empecé a sentir cómo caían los cuchillos cerca de mi cuerpo. Uno de ellos rozó mi oreja y empecé a sentir cómo chorreaba sangre que, con los giros, tomaba diversos caminos. Cayeron más y más cuchillos. Luego, unos pocos minutos de suplicio, finalmente se detuvo la rueda. Miraron la marca del cuchillo que me había herido la oreja y declararon perdedor al quien lo lanzó. A esa altura del evento, yo había descubierto que ese riesgo me gustaba, que ya no sudaba. Desde cuando el sabor de la sangre llegó a mis labios, una forma de valentía acudió a mí. Cuando me soltaron, me quedé allí esperando que hubiera más lanzamientos, a pesar de que cada vez el nivel de riesgo aumentaba, no tanto por la complejidad de las pruebas, sino porque el ambiente se saturó de un aroma del whisky añejo que rodaba a raudales y nublaba las mentes de todos los allí presentes. Anunciaron que habría una contienda entre el ganador del anterior torneo y Acero Templado, pero esta vez los cuchillos irían con fuego en las cachas. Cada uno tendría la oportunidad de lanzar 10 cuchillos y los lanzamientos serían alternados al lado y el lado de mi cuerpo. Esta vez la rueda estaría quieta. Se declararía ganador a quien hiciera impacto más cerca de mí. Antes de iniciar, miré al cielo en gesto de súplica, lo que despertó otra vez los abucheos e insultos de los asistentes. Incluso, algunos lanzaron vasos y botellas evidenciando el grado de ebriedad que se apoderaba de los allí reunidos. Otra vez me hicieron regresar a mi peligrosa realidad. Los clasificados empezaron a lanzar. En mi cabeza retumbaban los impactos sobre la madera a la que estaba sujeto y sentí como uno de los cuchillos hizo un corte en mi meñique izquierdo, pero me quedé quieto. Al final ganó Acero Templado. Contuve la sangre de mi dedo herido, presionándolo contra la palma de mi mano, y el resto de la noche fue de lujuria, más licor y gente sedienta de sangre y dinero. Había estado a centímetros de ser herido de manera grave, en medio de la gente para la que el respeto a la vida era un capítulo olvidado. Pero el pago era motivante y decidí seguir cumpliendo los deseos más oscuros de la sociedad actual. Acero Templado fue muy serio con el dinero y como hubo 2 participantes que hicieron correr mi sangre, debieron pagar el doble de lo acordado cada uno. Me hicieron una nueva transferencia que confirmé con Facundo. Después de esa noche, el flaco me consiguió más propuestas para todo tipo de experiencias aberrantes, porque al parecer Acero Templado, a quien no volví a ver nunca más, había publicado los vídeos y estos habían empezado a circular por la Deep Web, llevando mi fama a muchos lugares. Posteriormente, me llegaron contratos de varias partes del planeta para asustar de forma extrema a grupos de amigos, para destruirles sus casas y coches, para perseguirlos en las noches por los bosques oscuros, para hacer rituales extraños mientras ellos, escondidos, temblaban de miedo observándonos a través de cámaras de vigilancia. Incluso nos contrataban hasta para hacerles daño. Fue cuando llegué a la conclusión de que la gente simplemente está trastornada. Era tanta la demanda de diversión extrema que metí en el negocio a Facundo y a varios de mis profesores y convertimos a la academia en nuestro centro de operaciones. Los disfraces que usábamos cada vez se tornaron más escalofriantes, al mismo ritmo que aumentaban de nivel los desequilibrios mentales de nuestros clientes. Cada día me convenzo de que los seres humanos somos adictos al sufrimiento y que, por eso, en Internet se han formado sociedades secretas que le otorgan demasiado valor a la diversión cercana a la sangre e incluso a la muerte. Cada día mi personalidad de payaso de la Deep Web
se apodera más de mí. No tengo familia, no podría, si ni siquiera puedo manejar este trauma que me acompaña, por haber estado a punto de perecer por unas monedas. Ahora sé por qué la mayoría de los nombres de los payasos terminan en diminutivo. Es porque nuestro rango no debe salir de divertir a seres ingenuos y sencillos como los niños. Cuando era simplemente Nicolásín, tenía paz. He visto tu perfil en Instagram y tu cara se parece mucho a la de Acero Templado. Bueno, si queréis algo, ya sabes, envíame un código negro. Estuve muerto. Hola Raptor, te quiero compartir la historia de cuando estuve muerto. Sé que suena loco, pero si la lees, lograrás ver el peligro que hay en el sencillo detalle que me llevó a esa experiencia extrema. Me llamo Jorge y soy una persona común de un pueblo agrícola del interior de Colombia. El lugar era muy concurrido por la gente de campo de todos los alrededores y cada 6 meses la empresa cafetera más grande de la zona ofrecía una fiesta que cada año se ponía mejor y era muy comentada entre la comunidad. Era el Festival Regional de Reggae y duraba 3 días de mucha música y algarabía. Venía gente de todos los rincones del país. Yo tenía 17 años cuando por fin mis padres me dieron permiso para asistir al gran evento. Aquel día recuerdo haber regresado 2 veces desde la puerta de salida de mi casa a mi habitación, pues en la primera ocasión me había olvidado de ponerme perfume y la segunda porque me había olvidado del crucifijo de plata que me había regalado mi padre. Mi madre aprovechó mi segundo regreso para darme la bendición y hacerme prometer que me cuidaría. Había mucha gente. Iba a ser difícil que me encuentre con José y con Eric, mis amigos, pues igual los esperaría en uno de los bares que habíamos acordado. Una banda, la tromba, ya estaba en el escenario y la gente se balanceaba en forma coordinada con el ritmo de los músicos rastafaris. Me ubiqué en el bar en donde debía encontrarme con los muchachos. Desde allí se podía ver muy claro el escenario. Me sentía muy bien en mi primer concierto. Le hice señas a una de las chicas que me atendía y pedí un refresco. Desenrosqué la tapa y la mantuve entre mis dedos mientras me tomaba la bebida. Luego de un rato noté que tenía unas letras escritas en la parte interior. Cambia tu vida con una bebida. Le pregunté a la chica que me había atendido y muy cortés me indicó que me había ganado un cóctel. Inmediatamente fue a la parte posterior del bar y me trajo una copa con un líquido multicolor. No tenía planeado beber, pues se lo había prometido a mi madre, pero la chica se quedó allí conmigo conversando y no quise quedar como un niñito. Me lo bebí de 3 largos sorbos. La chica me sonrió, me dijo que se llamaba Amelia y siguió conversando conmigo. Me hacía sentir muy bien su compañía. Después de unos minutos me trajo otra copa del mismo cóctel. José y Eric llegaron. Luego de saludarnos les dije que iba a quedarme un rato en el bar conversando con mi nueva amiga y luego los llamaría. Me advirtieron que solo tomara bebidas cerradas por las historias que había del vampirismo. Un tipo que había matado a varias personas jóvenes en la región, dejándolos sin una gota de sangre. Le dije que estaría muy atento, sin contarles que ya me había bebido 2 cócteles de manos de Amelia. En realidad, ella no tenía la apariencia de un vampiro asesino. Recuerdo haberme tomado 2 copas más y que bailé un buen rato con un grupo de chicas que no sé de dónde salieron. Luego empecé a sentir una pesadez y somnolencia y me indicaron que algo no estaba funcionando bien en mi organismo. Me retiré del lugar pensando que iba a vomitar y hacer un papelón, pero lejos del bar supe que ya no podía con mi cuerpo. Abordé uno de los taxis que estaba disponible y este me llevó hasta mi casa. Con dificultad entré a mi habitación y me tendí en la cama, vestido como estaba, y no recuerdo más. Cuando desperté, no podía abrir los ojos ni moverme, pero escuchaba todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Mi pobre vieja lloraba desconsoladamente y pedía que no me llevaran a la morgue, porque iban a hacer una carnicería de su hijo.
Sin embargo, mi papá la tranquilizaba y le explicaba que era la única manera de determinar por qué había muerto. ¿Me creía muerto? Sí, y me estaban llevando a la morgue, donde me abrirían y luego me inyectarían por todo el cuerpo formol y todo lo que le hicieron a mi abuelo cuando había muerto un año atrás. No sabía en qué clase de pesadilla estaba, pero todo se sentía tan real. Debía advertirles de alguna manera que estaba vivo. ¿Qué estaba pasando? Yo no podía ver nada y tampoco podía moverme. Solo oía los sollozos de mi madre y mis hermanas y cómo señalaron el ataúd, dejándome en silencio total. Poco a poco acepté que lo que me pasaba no era un sueño. Cuando llegamos al anfiteatro, abrieron el baúl y pude escuchar voces femeninas y masculinas. Este es, drénale toda la sangre, dijo una mujer, mientras yo sentía que me quitaban la camisa. Había llegado mi fin. Estaba condenado a sentir cómo destrozaban mi cuerpo. Amelia, mira esto. No jodas, Mario. Ven para acá, mira esto, ¿qué hacemos? Esa era la voz de Amelia, la chica del bar. Tiene un crucifijo de plata, no lo podemos tocar. Esta vida se respeta, mándalo para el cañaveral, dijo el tipo. Pero ya nos pagaron por su sangre y hasta querían su corazón, insistió Amelia. Ya encontraremos otro. Las tradiciones del vudú se respetan, sentenció el tal Mario. El crucifijo me había salvado de esta. Seguramente me iban a liberar. Sentí que me abrieron los labios y un líquido caliente entró en mi boca. Luego, simplemente me dormí, o eso imaginé. Me desperté en lo que parecía ser mi velorio. Mucho murmullo y llanto intermitente. Cada vez que alguien se acercaba a mí, se despedía con hermosas palabras. Mi madre me dijo que la había hecho muy feliz, y mi padre que no entendía por qué un muchacho tranquilo como yo había muerto. Fueron desfilando mis hermanas, mis tíos y tías, los vecinos del barrio y mis amigos del colegio. Las ideas se agolpaban unas detrás de otras y me estrujaban la mente. ¿Qué había pasado? ¿Por qué nadie de mi familia me revisaba? De seguro que en mi cuerpo no había aparecido aún el rigor mortis, ni la palidez cadavérica. Qué terrible es estar consciente, pero no poder mover nada para dar señales de vida a los que lloran por ti. Luego me torturaron toda la noche con rezos, letanías y lamentos. Me dormí durante un buen rato, pero me despertó el movimiento de las cajas y los lloros de mi madre. Ya estábamos saliendo de la iglesia y nos dirigíamos al cementerio. Me sentí perdido. Me iban a sepultar y yo no encontraba la manera de que supieran que estaba vivo. Después del interminable desfile al cementerio, sentí que abrieron la caja para el último adiós. Lo siguiente que sentí fue el rastrillar del ataúd dentro de la bóveda. Y finalmente todo fue silencio y la más absoluta oscuridad. Es aterrorizante el silencio de una tumba y de todo un cementerio en el que el único con vida eres tú. Estar muerto en vida es para enloquecer. Mi cabeza quería estallar, la angustia de saber que iba a morir allí sin que nadie me ayudara, sin poder salir de ese féretro que me habían asegurado con tornillos. Todo esto me llenó de terror y durante varias horas traté de moverme, pero era en vano. Estaba totalmente paralizado. Maldita sea, no podía ni llorar. Me quedé sin fuerzas y el cansancio me hizo dormir. Perdí la noción del tiempo y cuando intenté orar para que Dios envíe a alguien que me salvara, sentí rabia, impotencia, desesperanza, porque si me habían metido allí, ya debían estar empezando a olvidarme. Era un hecho que nadie vendría a mi rescate. En ese momento se me cruzaron ideas raras y empecé a ver con claridad que no era una coincidencia que Amelia me diera esas copas del supuesto cóctel que había ganado y que luego ella se encontraba en el anfiteatro. Recordé que me iban a extraer la sangre y hasta el corazón. Eran como una banda de traficantes de órganos que estaban infiltrados en todos los sitios claves del negocio de la muerte. Pero tenían respeto por el vudú y mi crucifijo los había hecho cambiar de planes. Recordé que dijeron que me enviarían a los cañaverales y el lugar en donde estaba no tenía ningún parecido a un cañaveral. Seguramente aún faltaba un paso más en mi desaventura y con esperanza en mi mente me quedé dormido.
No sabía cuánto tiempo llevaba en ese encierro de muerte, pero en cierta ocasión escuché unos golpes en la bóveda y cuando los golpes se hicieron más claros, sentí moverse el ataúd. Finalmente, una ola de claridad llegó a mis ojos a través de mis párpados cerrados. Sí, habían abierto la tapa. Sentí la voz de Amelia que me dijo: "Te voy a abrir los labios y voy a poner un líquido en tu boca. Deja que entre. Debes tomarlo para que puedas recuperar tus movimientos". Lo hice y al cabo de unos 10 minutos pude abrir los ojos y empecé a moverme. Sentí una bocanada de aire entrando en mis pulmones y como todo mi cuerpo se reactivaba. Unos hombres me sacaron de la caja y volvieron a depositarla ya vacía en la bóveda. Me llevaron hasta un auto porque mis movimientos aún eran torpes. No podía siquiera articular alguna palabra. El coche emprendió la marcha. Cuando volví a despertar, estaba acostado en un petate que de allí en adelante haría las veces de mi cama. Ya era de día. Miré por una ventana baja que había en la pared y deduje que estaba en medio del campo, sin duda en lo que ellos llamaban el cañaveral. Instintivamente dibujé con el dedo un crucifijo en el terroso piso de la habitación. Un hombre se acercó a mis espaldas diciendo: "Te he resucitado, pero para el mundo ya eres un muerto. Te están empezando a olvidar, ya no perteneces allá. Ahora deberás estar aquí trabajando en el cañaveral. Estas son tus instrucciones. Obedece fielmente a lo que te diga el capataz y nunca pienses en salir de aquí". Las palabras del tipo fueron como una inyección directa a mi cerebro. No puedo describir el dolor que sentí. El efecto siguiente es que perdí la voluntad, excepto ante esas dos directivas. Mi vida se redujo a hacer caso al capataz y no pensar en salir de allí. Entendí que había caído en lo que sería una especie de esclavitud moderna. Todo se volvió una rutina que empezaba al salir el sol y terminaba al llegar la oscuridad de la noche. Cuando me sentaba rendido del cansancio en el petate y me quedaba viendo la cruz que había dibujado con el dedo sobre el polvo del piso, era lo único que me permitía mi reducida voluntad. Pasó mucho tiempo, ahora calculo que fueron unos 5 años, hasta que fui consciente del crucifijo que cada día retocaba con mi dedo para que no se borrara, y entonces, como una luz brillante, lo relacioné en mi mente con el recuerdo de mi padre. Después de ese instante, noté cómo mi mente iba atando pensamientos cada vez más complejos, pero no dije ni hice nada que delatara mi recuperación. Los siguientes años hice un mapa mental del cañaveral. Sabía por el sonido lejano que un tren pasaba cerca de la propiedad. También sabía que había un cercado eléctrico rodeando el terreno y que a cierta distancia había árboles de nihuito enormes, muy cerca del alambrado, que me podrían servir para saltar este obstáculo. Pasó mucho tiempo, unos 4 años, hasta que terminé mi plan con los detalles suficientes para escapar con éxito del cañaveral, y me decidí a hacerlo. Calculé que el tren debía tardar 15 minutos en llegar al sitio más cercano a ese campo y emprendí la carrera. No había vigilancia, seguramente porque nadie había superado la hipnosis profunda a la que estábamos sometidos los prisioneros. Trepé rápidamente al nihuito que me dejaría a un salto de la libertad y me lancé y caí al otro lado de tal manera que proseguí en carrera, atravesando el campo a toda velocidad sin saber a dónde tenía que llegar, pero con la esperanza de poder librarme de esa prisión. Escuché el silbido de la máquina acercándose y apresuré el tranco de mi carrera. Cuando salí del campo cultivado con caña, confirmé que lo iba a conseguir. Al parecer, había hecho muy buenos cálculos y el tren estaba por llegar. Crucé una cañada y como ya estaba pasando el monstruo de metal, seguí corriendo en paralelo hasta que me pude agarrar a uno de los fierros y me trepé a uno de los vagones de carga. Lo que primero hice fue esconderme para evitar que me vieran algún guardia si lo sabía. En ese momento el tren pitó y ese sonido a mí me sonó a gloria. No sabía para dónde iba, pero lo había logrado.
Sabía que había escapado de la esclavitud. El recorrido de esta serpiente metálica se prolongó hasta por más de 1 hora y antes de que llegue a la estación bajé por precaución a que me estuvieran esperando. Cerca de allí había una granja y me acerqué a pedir algo de comer. Le conté la historia a la pareja de ancianos que me atendió muy amablemente y ellos me sentaron a su mesa y me dieron posada, por lo que pude por fin volver a dormir en una cama después de mucho tiempo. El dueño era un hombre de aspecto huraño, pero de muy buen trato, y me dijo que descansara, que al otro día él mismo me llevaría en su camioneta hasta donde mi familia. Fue una noche muy reparadora. Al día siguiente me despertó y me dijo que me alistara para emprender el viaje de regreso a casa, pero que me viera primero en el espejo, y me entregó uno. Las lágrimas se me salieron al ver en el espejo la imagen de un tipo de 50 años. Había estado preso por más de 30 años y no me había dado cuenta. La vida se me había ido por la mala decisión en el festival. El viejo me dijo: lo más seguro es que ya no tengas nada en ese pueblo. Allá solo eres un recuerdo. ¿Por qué no empiezas de nuevo, desde cero? Puedes hacerlo aquí si lo deseas, me ofreció. He visto tu canal y me motivé a escribirte esta carta desde mi oficina. Hicimos crecer la granja ganadera del viejo que me recibió aquel día y ahora somos una gran industria de la leche. Tengo familia y estoy feliz a mis 60 años. Soy el más viejo de tus seguidores, un boomer como dicen ustedes, y soy la única persona que, sin duda, va a morir 2 veces en su vida por haberse tomado una bebida de manos de una extraña. Ángel de la Guarda. Hola Raptor, te comparto la historia de cuando mi ángel de la guarda me libró de la oscuridad que se estaba apoderando de mi vida, solo que lo hizo de una manera mucho más violenta que la misma situación en la que me encontraba. Soy Mario y todo empezó la noche de un viernes. La calamidad se cernía sobre mí como un velo impenetrable. Un grupo de policías vestidos de civil y con miradas severas irrumpió en mi vida, truncando mi libertad con una orden de captura. Confundido y perplejo, no me resistí a su arresto. A pesar de la brusquedad con la que me trataron, en mi mente solo reinaba la idea de que se trataba de un malentendido. Al llegar al centro de retención provisional, la realidad me golpeó con la fuerza de un mazazo. Se me acusa de lo impensable, el asesinato de un policía. La violencia con la que me habían tratado durante el arresto ahora cobraba sentido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras intentaba comprender cómo una acusación tan descabellada podía recaer sobre mí. En medio del aturdimiento, me preguntaron por mi ocupación. Con voz temblorosa respondí que era artesano, un creador de figuras de madera, agua, conchas y otros materiales duros. Expliqué que mi trabajo implicaba pulir y dar brillo a mis obras con herramientas como esmériles, lijas y felpas. Mis palabras, sin embargo, no parecían convencer a los oficiales. Las huellas dáctiles que habían tomado de mis manos presentaban un desgaste inusual, lo que despertó sus sospechas. No comprendían cómo las manos de una persona podían tener huellas tan leves. Les reiteré que mi oficio exigía un contacto constante con herramientas abrasivas, pero mi explicación parecía caer en oídos sordos. Tras los trámites de ingreso, fui trasladado a la penal regional, un lugar lúgubre y opresivo, donde la esperanza parecía esfumarse. Mi destino final era una celda conocida como La Perrera, un espacio desolado junto a un pasillo plagado de personajes siniestros, detenidos en investigación, reclusos veteranos y condenados que buscaban aprovecharse de los recién llegados. Atrapado entre aquellos barrotes, me aferré a la única esperanza que me quedaba. La idea de que el cielo seguro ayudaría a un inocente me brindaba un tenue consuelo en medio de la oscuridad que me rodeaba. Mi situación era desesperada. Se me había ordenado permanecer en aislamiento. Sin embargo, al día siguiente, la reja se abrió y me condujeron a un espacio destinado a las visitas extraordinarias y las entrevistas con abogados. Allí, con el corazón palpitante, la vi.
Era mi abuela, la única persona en el mundo que podía brindarme un poco de consuelo en medio de la tormenta. Las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, pero respiré hondo y adopté una falsa sonrisa para tranquilizarla. Me invitó a sentarme a su lado y, sin perder tiempo, me inundó con sus palabras llenas de sabiduría y fe. Aunque tú no creas en los rezos ni en lo divino, me dijo mi abuela, debes saber que cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda que nos protege en los momentos de peligro. En la familia siempre ha sido Muabab. Se dice que a las 4 de la mañana es cuando puedes comunicarte con él, si lo esperas despierto, donde quiera que estés. En mi mente pensaba, ¿en dónde estuvo el tal Muabab en los momentos más tormentosos de la familia? Pero no dije nada a la abuela. Antes de despedirse, me presentó un papel con la información sobre Muabab y me dio un beso en la frente. Un guía penitenciario apareció, anunciando el final de la visita. Me despedí de mi abuela con un nudo en la garganta, aferrándome a la esperanza que sus palabras habían reavivado en mi interior. Al regresar a mi celda, me encontré con un panorama intimidante. 3 nuevos reclusos habían ocupado el espacio vacío, uno de ellos con una mirada amenazadora. Manito, me gustan tus zapatos, necesito que me los pases ya. Hice el gesto de buscar dónde sentarme para sacarme los zapatos. Saqué del bolsillo el papel que mi abuela me había dado y comencé a leer en voz baja una oración. Ángel de la guarda, protégeme de todo mal y peligro. Estoy dispuesto a soportar todo sin responder, a cambio de que el filo de tu espada cobre todo golpe que me den y las humillaciones que yo reciba. ¿Qué mierda dices?, me reclamó mi atacante. De repente, un estruendo interrumpió la tranquilidad de la celda. Un interno que se encontraba en el pasillo había golpeado la reja con su cabeza y llamaba al recluso que me había exigido los zapatos. Al acercarse, aquel interno lo tomó por las manos y lo sujetó contra la reja. De inmediato, otros reclusos se abalanzaron sobre él, golpeando y gritándole «sapo». En un instante, el tipo cayó al suelo con una profunda herida en su abdomen que comenzó a sangrar a chorros. Los agresores, alarmados por la gravedad de la lesión y conscientes de no tener un arma blanca, huyeron despavoridos. El ruido de la pelea había alertado a los guardias, quienes llegaron a la celda para investigar lo sucedido. A pesar de la intensa búsqueda, no se encontró ningún arma que pudiera haber causado una herida tan grave. La escena quedó envuelta en un misterio y el incidente se convirtió en un tema de conversación entre los reclusos. Yo, sin embargo, pensé en las palabras de mi abuela. La incertidumbre sobre mi futuro me consumía. No tenía idea de mi situación legal, ni cómo escapar de la pesadilla en la que me encontraba. El sueño se negaba a visitarme y la noche extendía su manto interminable. Nos encerramos en las celdas. La mía era una de las más precarias. Una de las planchas de cemento que iba a ser mi cama amenazaba con derrumbarse en cualquier momento, así que me senté en el suelo, resignado a esperar lo inevitable. Si es que el sueño lograba vencerme, estaba seguro de convertirme en víctima de mis compañeros de celda. A las 4 de la madrugada, tal como lo había indicado mi abuela, en la penumbra de la celda, una figura alta e intimidante atravesó la reja como si no existiera. Vestía una túnica blanca reluciente y tenía unas enormes alas que movían el viento a su antojo. Su rostro era como tallado en piedra por su seriedad y sus ojos eran de fuego, capaces de traspasar mi cuerpo al igual que su enorme espada brillante. Sentí temor y mucho respeto ante Muabab. Era tal cual me había puesto mi abuela en el papel de la oración. La figura se detuvo frente a mí y con una voz grave y solemne me dijo: «Si dejas todo en mis manos, yo lo asumiré». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. A pesar del miedo que me invadía, asentí con la cabeza, incapaz de articular palabra alguna. Nunca había creído en los ángeles ni en historias sobrenaturales. Las creencias de mi abuela me parecían cuentos infantiles,
fantasías sin fundamento. Sin embargo, en ese momento, frente a la impotente presencia de este ser alado, no pude evitar sentir una mezcla de asombro y terror. El ángel me despidió con una suave caricia en la cabeza. Al hacerlo, su mano irradió una calidez reconfortante que me alivió del frío que me aquejaba. En un movimiento fluido, atravesó la reja cerrada, dejando tras de sí un suave aleteo que se desvaneció en el pasillo. A las 6 de la mañana, el timbre anunciaba el inicio de un nuevo día en el infierno. Todos los reclusos debían salir al patio, un lugar donde la violencia y la ley del más fuerte eran la norma. Los que ostentaban el poder, rodeados de sus matones, atemorizaban al resto de los internos. Era mi segundo día en la cárcel y la mañana ya me traía una nueva prueba. A las 9 me llamaron a la reja para declarar en el caso que se me seguía. Me sentí como un animal de caza, escoltado por 2 guardias y 2 policías hasta la sala de audiencias. La escena era intimidante, esposado, rodeado de hombres hostiles, como si fuera un criminal de alta peligrosidad. En la oficina, un hombre de mirada severa, presumiblemente el juez, presidía la audiencia. Un abogado, quien se presentó como mi defensor, se acercó a mí. Del otro lado, un individuo me fulminaba con la mirada. Deduje que representaba a la parte acusadora. Un cuarto personaje estaba frente a una computadora y se encargaba de registrar todo lo que sucedía. Me acusaban de un crimen atroz, el asesinato de un policía. Según los testigos, me conocían por ser hijo de un hombre que también había muerto en la cárcel por matar policías. La acusación era contundente: asesinato con alevosía y premeditación, por lo que me esperaba una condena de más de 30 años tras las rejas. Yo no comprendía, nunca había usado un arma en mi vida. Si bien conocía el pasado de mi padre, jamás se me había pasado por la cabeza dañar a nadie. Estaba aturdido, confundido y con el corazón palpitando a 1000 por hora. Cuando me preguntaron por mi declaración, el defensor me hizo una señal con la cabeza. Interpreté como una indicación de que debía declararme culpable. Sin embargo, en ese momento de desesperación, mi voz interior me impulsó a decir la verdad. «Yo soy inocente», exclamé con firmeza, «y espero que puedan probar las acusaciones que se me imputan». La audiencia se suspendió abruptamente. Al parecer, mi defensor había llegado a un acuerdo con la fiscalía para que yo me declarara culpable sin haberme consultado. Cuando el juez se disponía a abandonar la sala, una fuerza invisible lo estrelló contra la puerta, dejándolo inconsciente en el suelo. En medio del caos, el hombre que me había acusado recibió una herida mortal en el pecho y cayó al suelo sin vida. El horror se apoderó de la sala. Yo, aterrado, casi instintivamente intenté huir, pero mis esposas me lo impidieron. Rápidamente me sacaron de la sala. Esa noche, entre murmullos de los reclusos, me enteré de que ahora también me acusaban de la muerte del juez y del fiscal. Lo más extraño era que no se encontraba el arma del crimen y que los vídeos de vigilancia me mostraban alejado de las víctimas en el momento de los hechos. Atemorizado por las terribles acusaciones y los sucesos violentos que me rodeaban, me refugié en la lectura del papel de mi abuela que me había dado. Nunca antes había enfrentado una situación tan extrema y la incertidumbre me consumía. La pregunta resonaba en mi mente: ¿podía un ángel actuar de esa manera tan brutal? La forma en la que Moabab había intervenido en la sala de audiencias, causando la muerte del juez y del fiscal, me llenaba de confusión y dudas. Estaba seguro que era él. Solo su espada podía provocar esas heridas. Sin embargo, en medio de mi desconcierto, una reflexión me invadió. ¿Quién era yo para juzgar las acciones de un ser celestial? Mis propios valores y creencias, moldeados por la experiencia de la vida, no podían comprender la naturaleza de un ángel. 2 días después, me llevaron nuevamente a una audiencia.
esta vez con las manos esposadas, una cadena en los pies y rodeado de una fuerte escolta policial. Los reporteros, como hienas hambrientas, me acosaban con sus cámaras, el monstruo de la celda 43. A pesar del miedo, yo insistía en mi inocencia. No he matado a nadie, repetía con firmeza. Las imágenes de la cámara de seguridad de la sala de audiencia confirmaron mi versión. En ellas se veía claramente que yo permanecía sentado, aterrorizado mientras los hechos violentos se desarrollaban frente a mí. El escribiente, testigo presencial, corroboró mi relato. Yo no me había movido de mi lugar y lo único que pudo observar fue un par de alas gigantescas que salían por la ventana. Un informe policial reveló un detalle inesperado en la historia. Mis 2 hermanos de padre, quienes habían sido heridos por un atacante anónimo y capturados por la policía con el arma del crimen del cual se me acusaba, declararon su verdadera culpabilidad, aterrorizados por la criatura alada que los había atacado. Confesaron haber sido los responsables del asesinato del policía, movidos por la venganza hacia mí y hacia mi padre, quienes nunca los habían reconocido como hijos. Se habían disfrazado con ropa similar a la mía para cometer aquellos crímenes. En su espeluznante relato, describieron que un animal inmenso como un ave se había abalanzado sobre ellos, desarmándolos e hiriéndoles gravemente las manos. La descripción coincidía con la apariencia de Moabab, alimentando aún más mis dudas sobre su verdadera naturaleza. La revelación de la verdad me liberó de las acusaciones en mi contra, pero no de las interrogantes que me atormentaban. ¿Era Moabab un ángel protector o una entidad oscura que me manipulaba para sus propios fines? La duda persistía, impulsándome a seguir buscando la verdad, a pesar del miedo y la incertidumbre que me rodeaban. Al salir de la cárcel, liberado de las injustas acusaciones, mi abuela me recibió con los brazos abiertos. Un abrazo lleno de lágrimas y alegría marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida. Su oración, su fe inquebrantable y su amor incondicional habían sido mi faro en la oscuridad. A través de la ventana entraba una luz reluciente que le sirvió a Moab para hacer una entrada perfecta. Me apresuré a decirle que había perdonado a mis hermanos y que los visitaría en el hospital a la tarde, pero él respondió: «Tu perdón te libera a ti, te hace descansar del peso del rencor. Ellos, por otra parte, son responsables por sus acciones. Despreciaron la guía de su guardián alado, y lo que yo vaya a hacerles no tiene nada que ver contigo», dijo con autoridad. «Gracias por proteger a mi nieto», dijo mi abuela. «Por ti y por él, estoy de vuelta en la familia. No hagan que me aleje». Moabab acarició con sus manos nuestras cabezas y salió de la casa batiendo sus enormes alas. No pude hacer nada. Mis hermanos habían buscado su condena. Todos, sin importar nuestros errores, tenemos un ángel que nos cuida y nos guía. Cuando no sentimos su presencia, es porque con nuestras acciones los terminamos alejando. Quienes perdonan se liberan de un peso inmenso sobre sus hombros. El perdón no tiene que ver con la otra persona. Es un acto inteligente que nos libera a nosotros mismos de las cadenas del pasado.